La serie de conferencias Desafío de la Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Pedagógica Nacional cuenta hoy con la participación de nuestra especialista, la maestra en lingüística Lucina García García, con la temática Lenguas Originarias y Currículum Universitario. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, es integrante del Área 2, Diversidad e Interculturalidad, participa directamente en el cuerpo académico Educación Intercultural Bilingüe, se desempeña como docente en la licenciatura en Educación Indígena, Plan 2011, apoyando a la línea de Educación Bilingüe. Imparte varios cursos con temáticas como sociolingüística y etnolingüística de la comunicación, enseñanza bilingüe, alfabetización, metodología de enseñanza bilingüe y metodología de enseñanza en segunda lengua. También está con nosotros nuestra alumna Pascuala Antonio Vázquez. Ella está en el 8º semestre, ya está elaborando su trabajo recepcional. Ella es hablante del náhuatl y del español, sabe leer y escribir en náhuatl. Ha participado en varios eventos académicos a nivel nacional e internacional. Asimismo, contamos también con la presencia de Beni Ángel Mateos Aguilar. Él también es estudiante de la licenciatura en Educación Indígena, está en 8º semestre y está en el campo y línea de Educación Comunitaria. Él también está elaborando su trabajo recepcional y es hablante del mije y del español, además sabe leer y escribir en mije. Les vamos a dar la palabra a nuestra especialista y a sus invitados. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí colaborando en esta serie que se ha denominado Desafíos de la Educación Intercultural Bilingüe. Para esta ocasión, yo elegí trabajar, conversar sobre las lenguas originarias y el currículum universitario. Sin duda, el tema de este conversatorio es efectivamente un desafío. Para acompañarme en esta plática, invité a 2 de nuestros estudiantes que ahora están a punto de titularse, ¿sí? Está conmigo Paz, que es estudiante del campo de educación bilingüe, y también me dio mucho gusto invitar a Beni, que él está en el campo de educación comunitaria. Para este tema de las lenguas originarias y el currículum universitario, yo quisiera comenzar por 2 preguntas. En verdad, en la situación en la que estamos en este país, ¿podríamos hablar de que las lenguas originarias se incorporen a un currículum universitario? ¿Sí? Yo quisiera comenzar con esa pregunta, chicos. Ustedes ya han estado trabajando en la licenciatura a lo largo de 8 semestres. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Por favor, Paz, ¿quieres comentarnos? Sí, considero que es muy importante empezar a incluirlo en esta parte de los programas universitarios. Durante la carrera se ha visto de que pues hay todavía un desconocimiento total, sobre todo de las lenguas, y creo que hoy en día es algo muy importante que conocer esta diversidad lingüística, porque no es que no nada más existe el español, sino que existen otras lenguas y que tienen diferentes formas de ver esta parte del mundo, o sea, la cosmovisión
y sobre todo de dentro de una universidad es algo que se tiene que trabajar, esta parte que usted mencionó, la interculturalidad. ¿Por qué? Porque existen esta parte de la otredad, de cómo se debe llevar a cabo y empezar a trabajarlo con maestros que también conozcan y forman parte de esta situación, de esta cultura que es tan diversa. Ok, gracias, Paz. Beni, ¿tú qué piensas? Hola, ¿qué tal, profesora? Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar platicando un poco sobre, pues esto, ¿no? De las lenguas que son originarias de nuestro país, que muchas veces no son tomadas en cuenta, pues dentro de las universidades, ¿no? Aquí en la UPN, pues estamos como que, pues sí está toda nuestra licenciatura de educación indígena, en donde pues sí se llega a ver esto de las lenguas, ¿no? Que existen muchas lenguas en nuestro país y que todavía hay muchos hablantes de estas lenguas, que la importancia que tiene estas lenguas dentro de las comunidades, ¿no? De dónde vienen estas lenguas, que justo como lo decía la compañera Paz, de cómo es que llegan a ver al mundo, ¿no? Desde su cosmovisión, desde esa lengua, e incluso de las 68 lenguas, si no me equivoco, a 69, a lo mejor y descubren otra, ¿no? Pues que tienen esta forma de ver el mundo, que incluso llega a ser diferente, pero llegan a coincidir en varias cosas, ¿no? Pero eso es lo bonito, ¿no? Que no son iguales estas lenguas y que incluso no son iguales al español, pero que ninguna es mejor que otra, considero yo, ¿no? Pero que sí sería muy importante es que sean incluidas aunque sea en otras universidades, ¿no? Que sean mencionadas tan siquiera de que existen estas lenguas y que todavía siguen vivas en nuestro país. Bueno, comenzar con eso, ¿no? Primero, no sé. Claro. Desde 2008, en la convención de la UNESCO, se llega a la conclusión y se eleva a un derecho la educación que se llama educación terciaria, la educación universitaria, ¿sí? Esto quiere decir que en todos los países en los que hay población originaria, población indígena, ¿sí? Deberían de crearse programas universitarios en donde se trabajaran, se abordaran las lenguas originarias en los currículums, ¿sí? Esto es un reto muy grande, ¿verdad? Porque hablar del trabajo con y desde las lenguas originarias implicaría que debería de haber personal especializado en abordar desde el ámbito académico las lenguas originarias. ¿Ustedes cómo ven esto, este reto tan grande? ¿Podemos realmente pensar que las lenguas en ese sentido deberían de trabajarse? ¿Estamos nosotros ya capacitados, país, México, cumpliendo con este convenio? ¿O qué nos falta? ¿En dónde estamos? Beni. Bueno, en este caso, pues sí, nos falta una preparación para los futuros docentes, ¿no? Nosotros como universitarios, sí, sí es un reto porque, así como mencionábamos hace unos momentos, son muchas lenguas. Entonces, todas estas lenguas tienen sus variantes, y pues, ¿de qué tantas variantes, no? Entonces, desde donde, por ejemplo, sí es importante tomar en cuenta las lenguas, pero sí es todo un reto abarcar, por ejemplo, no sé en mi caso, ¿no? Que es el mije. Que yo me prepare como mije, pero ahora bien, cuando ya esté como ubicado en una zona mije, ahora esta lengua mije, ¿qué variante es, no? Es la zona media, la zona alta, la zona baja. Entonces, tanto nosotros como universitarios sí también tenemos como un reto porque necesitamos ¿cómo se podría decir? Que este valor o esta importancia de aprender una lengua, de estudiarla, incluso de poder leerla, escribirla y todo eso es todo un reto, ¿no? Entonces ahora incluirla en un currículum a las universidades para que formemos docentes preparados, pues sí es un reto, pero no imposible, ¿no? O sea, tampoco digo que no se vaya a poder. O incluso yo como mije pueda como que aprender otra lengua, ¿no? Quisiera aprender el náhuatl. Pero al final de cuentas creo que hay que tener este interés
como alumnos, como compañeros o incluso así como un docente que le dé este interés a un alumno, ¿no? Que le diga, ¿sabes qué? Pues aquí hay una lengua, pues lo importante que es esta lengua en el país o en una comunidad, o que luego imagínense, ¿no? Porque luego llega a pasar de que llegan ya profesionistas a una comunidad a trabajar, y pues desconocen totalmente, ¿no? Cómo funciona la lengua. Y como solamente el medio es el español, hay muchas veces que no hay un diálogo entre pues el habitante de esa comunidad, la persona llega a trabajar allí y pues es muy difícil, ¿no? Entonces es un reto, pero como lo decía, pues tampoco es imposible, ¿no? Ok. Paz. Pues considero que esta parte de crear programas es muy importante, porque hoy, bueno, que usted ya mencionó, estoy en el 8º semestre y considero, porque hemos hecho trabajo de campo con otros profesores y profesoras, hemos observado en esta cuestión de que llevar a cabo esta parte del conocimiento sobre la parte de las culturas y las lenguas indígenas, todavía hay un desconocimiento y sobre todo, pues sí es preocupante cuando estás en el 8º y tú ya tienes esta parte, tal vez no el conocimiento tan extenso, porque siento que todavía nos falta y vamos aprendiendo día a día, pero aún falta esta preparación, sobre todo siento que la universidad nos ha dado esta parte pues teórica, pero también en otras universidades pues debe de empezar a incluir porque todavía falta esta parte de cómo este desconocimiento sobre el tema de las lenguas indígenas no se ha abarcado todo y creo que es un reto súper importante porque justamente en la actualidad pues se va perdiendo esta lengua porque muchas veces pues esta parte de la migración y llegas a la ciudad, o sea, hablo de la Ciudad de México y se ha trabajado en esta parte, pues no hay un conocimiento de las lenguas y sobre todo decía, como ven, hay diferentes variantes dialectales y pues de que tú como docente y no conozcas a tus niños, eso es lo que a mí me ha preocupado los niños, o sea, cómo llegas y hay un desconocimiento de que pues la escuela siempre excluyen esta parte, pero creo que con la nueva escuela mexicana que empieza a inculcar en este sentido en los programas, pero yo considero que primero sería para los universitarios, o sea, tener un conocimiento, pues, tal vez no tan amplio, pero sí llevar en ciertas asignaturas esta parte lingüística y conocer que nuestro país es tan diverso, tan multicultural, para que se pueda realizar este reto, ¿no? Porque pues nada es imposible, pero siempre y cuando pues se tenga un interés personal, primero, para poder llevarlo a cabo socialmente, porque pues no se puede trabajar al revés. Ok, tocas un punto importante. Hablas de que en las universidades se pudiera implementar, ¿no?, la enseñanza de lenguas. Pero a mí me parece, y esto es una provocación, ¿sí?, que quizás no deberíamos solo de pensar en que nos enfocáramos en la cuestión de enseñarles a las personas que no saben las lenguas indígenas alguna de las lenguas. Yo pensaría que si estamos hablando de profesionales en el campo de la educación intercultural bilingüe, debería de abarcarse otro tipo de cosas para hacer efectiva la cuestión de la interculturalidad que ya hemos visto, que hemos escuchado, que la hemos manejado en diferentes aspectos, en diferentes espacios, pero que seguimos hablando de educación intercultural bilingüe en términos de solo para las poblaciones originarias, dejando de lado a esas otras personas que no somos indígenas y que si vivimos en un país como debería, a mí me parece, por eso digo es una provocación, debería cumplirse con esta
proceso lingüístico bilingüe en cualquiera de las lenguas y con este proceso de interculturalidad. ¿Ustedes cómo ven? Paz. Pues considero que esta parte de que usted menciona es muy importante, sobre todo yo que he vivido ya tengo años aquí en la ciudad y se ha visto en esta cuestión que todavía no se, o sea, hay mucha migración, como ya mencionaba, pero hay también muchas personas que son hablantes y que sean ahí como en esa parte, en ese rinconcito están y no son vistos. Y creo que algo súper importante que usted mencionaba, tal vez no nada más son profesionales, sino que empezar a trabajar en esta parte con él, sobre todo las lenguas, en esta parte de reivindicación, de cómo, porque pues llegas a la ciudad y se pierde una parte de esa lengua. Entonces, sino trabajar esta parte de forma, se puede decir, local, con las personas que empieces a identificar que, ay, soy hablante, tal vez no es la misma variante dialectal, pero bueno, ese es un caso muy personal, por ejemplo, el náhuatl, que ya empiezas a identificar, ay, es de esta parte de Puebla o de Hidalgo o de parte de Veracruz, pero conoces tienes esta relación, entonces cuando dicen, qué bonito hablas, no es ese nada más es de romantizar, sino que es concientización de las personas, el hablar, el que tú le hables a tus hijos, o sea, es esta parte de conlleva, ¿no? Que este proceso de la enseñanza va inculcado en esta parte de la formación, de cómo se va formando el alumno o los alumnos, y pues considero que es eso, la parte de concientización. Ok. ¿Y Beni? Bueno, sí, así como lo menciona usted, de cómo llegar a incluir este tema de las lenguas en las universidades. Claro, pues es que tampoco decimos de que por tocar un tema de una lengua indígena, pues nada más es para los indígenas, no. Tiene que abarcarse pues en todos los sentidos de todas las universidades, pues por ejemplo el reto, ¿no? De que sea mencionada las lenguas, no sé, en cualquier momento de cualquier materia, ¿no? Ahorita estamos como que centrados en lo de la universidad, pero hay muchas veces en las que desde la primaria, ya actualmente ya hay primarias que están tocando la lengua, luego la secundaria lo retoma, entonces que también la universidad llegue a retomar transmitir nuevamente, reforzar el conocimiento que ya vienen trabajando los niños, ¿no? A lo mejor habrá algunos que no les interese o que sí, pero que al menos sea mencionado, ¿no? Para que de alguna forma esté presente con los jóvenes, porque como le mencionaba, hay algunos a los que les va a interesar y hay algunos que no, pero mientras exista todavía este tema dentro de las universidades que se llegue a tocar, de que se llegue a mencionar otra vez, de qué tan importante llega a ser una lengua dentro de una comunidad, habrá algún momento en el que algunos jóvenes van a decir, oye, sí es cierto, ¿no? ¿Por qué no le pregunto a mis padres, ¿no? ¿Qué tal de hablar una lengua? O mi abuelo, ¿de dónde es realmente mi abuelo, no? ¿Quién es mi abuelo? ¿No? Entonces, este tipo de temas que no se lleguen a olvidar solamente por estar en la universidad, ya se enfocan, ¿no? Pues en su carrera, y o sea, es válido, ¿no? Porque ya solamente se centran en un tema, pero que al menos fueran mencionados para todo tipo de público. Por eso no significa que hablar una lengua, no porque vayamos a ver una materia de lengua indígena, solamente es para aquellos que hablan, ¿no? Porque pues ya se les facilita, pero no, hay algunos que pues puede ser nuevo, o sea, tocar este tema. Por eso lo decía que afortunadamente aquí en la Universidad de la UPN, pues tenemos esta licenciatura y pues desde que empezamos el semestre hasta ahorita, pues, o sea, siempre se ha tocado el tema de las lenguas. Pero ahora, por ejemplo, en otras, aquí en la UPN, ahora, ¿cómo se podría abordar en otra licenciatura en la pedagogía, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos abordarlo? Si ya la UPN tiene este espacio para esta licenciatura en específico para jóvenes indígenas y no indígenas, claro, porque hay varios compañeros que no son indígenas y ahorita pues ya van a graduarse con nosotros, porque tengo compañeros que no son hablantes de una lengua originaria, pero tienen familiares, o sea, incluso muy lejanos, pero tienen este interés por posteriormente ya egresados, pues no sé, a lo mejor visitar una comunidad que también hable esa lengua, o al menos ya tener ese conocimiento amplio, ¿no? De qué tan importante es una lengua y todo lo que conlleva una lengua originaria, ¿no?
Claro, ustedes tocan un tema bien importante y bien interesante. Vivimos en un país multicultural, ¿sí? Y multilingüístico, ¿verdad? Y sin embargo, realmente la población en genérico poco sabemos de que existen estas lenguas, ¿sí? De que estas lenguas representan no solamente una riqueza histórica, sino una riqueza en la cotidianidad de las poblaciones. Y no solamente en las poblaciones originarias, sino a lo largo y ancho del territorio mexicano y allende las fronteras, porque sabemos que hay población migrante o en movimiento, como es ahora el nuevo nombre que le dan, ¿sí? A las poblaciones que se desplazan, y cuando se desplazan llevan su lengua y su cultura junto con ellos, ¿verdad? Y la reproducen en estos otros espacios que originariamente no eran indígenas, pero que en la actualidad forman o han formado comunidad, y repito, allende las fronteras. Sabemos que en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en varias partes de Estados Unidos, las poblaciones están completas, o en las fronteras, ¿verdad?, de este país, sobre todo en la frontera norte, en donde encontramos comunidades originarias ya completas que están reproduciéndose no solo cultural, sino también lingüísticamente. Entonces, digamos que en este sentido es importante, o sería importante quizás, para, volviendo un poco a la cuestión de las universidades, retomar esto que ustedes señalan ahora de no solamente enseñar o trabajar las lenguas con los hablantes originarios, sino también con las otras poblaciones que no son indígenas, pero que están en una constante convivencia con estas otras poblaciones. Y si lo ubicamos dentro del plano de la interculturalidad, también hablamos, porque creo que esa ha sido la idea de esto de hablar de interculturalidad, es un intercambio recíproco. No solamente me parece a mí que a nivel escolar, nosotros lo ubicamos ahora a nivel escolar, pero a nivel de la vida en general, estamos en este intercambio de diferentes cosas, de diferentes elementos, conocimientos, prácticas y demás, en donde todos somos de alguna forma multiculturales y multilingües, ¿verdad? En ese sentido, y retomando un poco lo que hace un momento señalaba Beni, aquí en la propia universidad tenemos una diversidad no solamente dentro de lo que es nuestra licenciatura, sino a nivel de las otras licenciaturas también sabemos que hay población indígena, ¿sí? Ya sea que haya venido a estudiar a la universidad en cualquiera de sus licenciaturas o es profeso a la licenciatura en educación indígena. En ese sentido, me parece que efectivamente sería un buen punto, ¿no?, el que pudiésemos, y lo pongo a su consideración, implementar por principio de cuentas quizás procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas originarias como segundas lenguas, para no solamente los estudiantes indígenas, sino para los estudiantes no indígenas. ¿Qué representaría eso para las lenguas originarias, para los currículums, en este caso de las diversas licenciaturas, y para la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Ustedes qué creen, qué consideran? Pues esta parte, lo que usted menciona de cómo se puede implementar en las otras licenciaturas, sería como algo muy, muy interesante. Justamente, bueno, en alguna de las asignaturas que llamamos sobre todo materiales didácticos, me parece que sería una forma de cómo tal vez no abarcar así toda la lengua, pero tener un conocimiento sobre todo, no sé, empezar desde la universidad, o sea, un material didáctico en cómo representa, cómo lo podemos llevar a cabo. Y una parte que te retomaría es esta parte de la lengua, o sea, la importancia que se le está dando, bueno, en cambio, por ejemplo, Beni, yo, que somos hablantes como nuestra primera lengua, que no es el español, considero muy importante, porque algo que ha pasado, sobre todo en nuestra carrera, que hay
compañeros o compañeras que se habían olvidado que vienen de una cierta comunidad o llegas a la ciudad y pierdes esta parte de identidad personal, pero creo que tenemos esto lo menciono por una compañera, que tenía esta parte de la conciencia fonológica. Ella no lo creía en esta parte de si eres hablante, si lo entiendes. Conversando esto, pues sí, es que yo escuchaba a mis papás en cómo hablaban, pero ella decía que no hablaba y eso es donde como que el reto de decir sí puede, sí empieza con lo básico, ¿no? Ciertas palabras, el saludo, o ciertas cosas que tú identifiques, sé cómo se llama, bueno, es esto, porque muchas veces al migrar a la ciudad, llegas como que esta parte de perder esta identidad. No todas las personas, pero sí como que hay que se desplaza esta parte de tu cultura. Pero pues esto por diferentes cuestiones, situaciones que pasa cada individuo. Algo que sí cabe mencionar que pues estar en esta carrera, la licenciatura, es muy importante porque nos ha dado ciertas herramientas y haces que no te pierdas esa identidad. Yo al menos los que, como decía Benny, que hay compañeros que no son indígenas, pero van descubriendo toda esta parte de identidad, empiezan a identificar de dónde vengo, porque yo me recuerdo muy bien, perfectamente, cuando ingresamos, es que yo no soy indígena, sí, pero ¿de dónde? O sea, al decir, ¿tus papás de dónde vienen? Y llegas casi en los últimos semestres, sí, mi papá es de Oaxaca, y yo, ¿cómo que no había una identidad? O sea, es donde empiezas a ver, dice, y sí hablaba alguna lengua, y sí es esto, y dices, wow, o sea, creo que ese avance durante la carrera, hubo ese cierto interés y te causa cierta, bueno, en mi forma personal, esta emoción, dije, o sea, descubriste algo dentro de la carrera, o sea, que eres, pero, y que te interesa, y ya empiezas, ¿y cómo lo puedo trabajar? Y sobre todo, empezar a trabajar con las otras carreras, justo eso que mencionaba, con materiales didácticos o talleres. A veces me da mucha emoción decir, wow, qué carrera tan bonita en donde yo estoy. O sea, siempre me ha gustado, digo, en esta cuestión de cómo, pero también cómo puedes implementar, porque luego platico con Benny y esto, cómo puedes, por cuestiones que tú vas observando en la universidad, porque tampoco somos los otros, los indígenas, sino que es parte de lo que usted mencionaba, esta interculturalidad, empezar que no nada más es reconocer, sino que es de esta parte de empezar a colaborar, o sea, porque como universidad pedagógica, o sea, es parte fundamental porque está enfocada en la educación y creo que la educación, o sea, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, eso es lo que conlleva, o sea, trabajar juntos. Por eso dice que hay que transformar, pero pues creo que tenemos que empezar por esta parte de empezar a trabajar con las otras carreras. Ese sería como plantearlo más después o más trabajando con usted, porque considero que usted también se emociona trabajar con nosotros, eso siempre lo hemos observado. Sí. Ok, Ok, bueno. Pues hacía como que la pregunta de cómo poder tocar las otras carreras para llegar a mencionar la lengua, ¿no? Pero como lo mencionábamos, pues hay compañeros que hemos coincidido, por ejemplo, por ejemplo, en los auditorios, que luego se reúnen, o luego que sí llegan a ver como eventos en donde acuden otros compañeros de otras licenciaturas, y nos damos cuenta que también llegan a hablar alguna lengua o que sus padres hablan una lengua. Entonces como que acercarnos de poco en poco, obviamente entrar así de golpe con decirles, ¿saben qué? Ahora vamos a ver esto, sí es difícil, ¿no? O sea, como que primero ubicar de cierta manera a esa población que también se encuentra en las demás licenciaturas, ¿no? Sí, algún náhuatl, algún mije, algún zapoteco, mazateco, ¿no? O sea, en verdad, ¿cuántos hay? Para que al menos haya como que un acercamiento, no sé, de alguna forma, en saber qué tan
qué tanta población indígena existe en esta universidad. O sea, también hay varios compañeros que están ahí y lo más probable es que tengan un interés por aprender, ¿no? Entonces, obviamente avanzar poco a poco, tocando el tema, mencionando sobre las lenguas indígenas, qué importancia llega a tener en las comunidades, o incluso no que no haya, al mencionar las lenguas indígenas, que no se sientan como que menos, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no? Hay compañeros que ya ni quieren decir que sus padres hablan una lengua o que ellos ya no lo hablan, porque hay cierta, pues uno sí, un cierto discriminación, pues, al final de cuentas, ¿no? Aunque no queramos decirlo, pues sí llega a presentarse eso. Entonces es como acercarnos poco a poco, mencionar el tema, la importancia que llega a tener, que no es diferente, ni es ni más ni menos que el español o que el inglés, o sea, es otra lengua dentro de nuestro país. Claro, sí, el asunto también en este sentido que ustedes lo señalan es las instituciones hasta dónde están dispuestas a hacer estos cambios, estas transformaciones, tiene que ver con cuestiones de política del lenguaje, de política educativa, o sea, de trasfondo hay mucho más allá que eso, ¿verdad? No Claro. solamente es el asunto de voluntades, que también, por supuesto, eso cuenta, ¿no? Pero no solamente es eso, o sea, creo que es un problema, son retos, ¿no? Son retos a fondo. Si ha costado trabajo hablar de la educación bilingüe en los espacios de educación básica, ahora a nivel universitario, pues todavía mucho más. Y no es, me parece a mí, o ahí les pregunto a ustedes, por la falta de profesionales en el campo de la educación bilingüe. Yo creo que hay suficientes o habría, siempre van a hacer falta más, ¿no? Profesionales de la educación que son indígenas, que han abordado cuestiones indígenas, que son bilingües y que tienen ya de alguna manera pues ciertos conocimientos que podrían poner al servicio de los programas educativos a nivel curricular universitario. ¿Qué hacemos con este reto de los profesionales indígenas, incluso en cualquier campo, pero que pueden aportar a la educación en el ámbito universitario, curricularmente hablando? ¿Qué necesitamos? ¿Qué falta? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Cómo podemos imaginar esto? ¿Ustedes cómo la ven? La vemos muy difícil. No, o sea, sí, es que al final, o sea, la palabra reto ahorita no va a salir de esto, ¿no? O sea, es eso, o sea, podemos imaginar muchas cosas de diferentes maneras, pero ya sería cómo abordarlo, ¿no? ¿Desde dónde empezar? ¿Cómo empezamos? ¿Con quién empezamos, no? ¿Con qué profesionistas vamos a trabajar? ¿Cómo es su método de aprendizaje y cómo lo van a emplear posteriormente? Porque claro, obviamente cada persona va a trabajar diferente y va a aprender diferente, pero ahora al tocarlo de las lenguas indígenas, sería, no sé, pues empezar qué es una lengua indígena, qué comunidades hablan lengua, las variantes, la importancia, todo eso. Ponernos a pensar más que nada en dónde podríamos empezar. Yo podría decir, no, pues primero que nada, pues al menos mencionar las lenguas indígenas dentro de las universidades. Ahora con estas personas que llegan a ser profesionistas o que ya vayan a ejercer, pues reforzar nuevamente ese conocimiento que pudiese haberse tocado durante su carrera, no solamente en la licenciatura de educación indígena o en alguna otra materia de otras licenciaturas, ¿no? Como el bilingüismo, ¿no? No creo que no se haya tocado en algún momento el bilingüismo, ¿no? Claro. Pues, incluso el bilingüismo se puede ver tanto en el inglés y en el español. Ahora pues nada más es como que trabajarlo de que el español con otra lengua, no sé, el mixteco, el zapoteco. Entonces, al menos ya los jóvenes tendrían cierto conocimiento de que cada lengua tiene su forma de trabajar, que no solamente se tienen que traducir, sino que se tienen que interpretar, ¿no? Para posteriormente trabajar con ello. Perfecto. Paz. Ah, pues sí, es como un reto, pero creo que nada es imposible, sino que yo creo o considero siempre y cuando se tenga el interés, ¿no? En seguir esto de trabajar con las lenguas. Algo que yo considero que es súper y mega importante, nosotros que somos de comunidades, empezar a trabajar con ellos, porque hay también
profesores ya formados, y creo que en esta parte de cómo empezar a trabajar con ellos, porque se ha dejado a un lado esta parte de las lenguas indígenas. Algo que sí es visualizar la importancia. Tal vez no se logre de un día para otro, pero pues es esta parte de la lucha, o sea, la importancia de las lenguas, porque se ha visto que en las propias comunidades se ha hecho a un lado, ¿no? Pero también es esta parte desde lo familiar, empezar a decir, es importante, o sea, el español también es importante, pero también la lengua, o sea, que no se pierda en esto. Y pues también luego es cómo trabajas si pues los propios docentes ya no quieren hablarle a los niños, sino que aquí vienes y pues nada más el español, tu lengua nada más en la casa, tu lengua materna. Pero sobre todo es esto, creo que sí es un reto, o no sé si hay una solución, pero pues sería como crear estas nuevas, como reestructurar las nuevas políticas lingüísticas de cómo llevar pues en la enseñanza, porque pues no, siento que no es fácil, porque ya que he estado trabajando en campo y observas, o sea, justamente este desconocimiento de que pues al menos el profesionista debe, al menos que conozca cuántas variantes hay, o al menos pues qué es náhuatl, pero bueno, ya sé que es hablante en náhuatl, tal vez no la variante dialectal, porque pero sí, porque esa es la situación que se ha observado en esta forma de que pues no ha habido ese interés dentro de las escuelas. O sea, yo lo digo porque pues hemos estado trabajando en la zona de Iztapalapa, y pues cuando dicen, no, es que no sé qué lengua habla, yo dices, ¿qué? Es que yo no sabía, o es que no, aquí no hay niños hablantes. Es empezar a este rescate, o sea, ese ver güey, yo hablo mucho de los niños porque son el pilar para empezar a ver, fortalecer las lenguas, porque se está perdiendo en esta cuestión, porque pues ya no se enseña, llegas, tú dices, no, es que aquí nada más hablo en la casa, o nada más me enseña mi abuelito, mi mamá ya no, porque ya no lo habla, o sí lo habla, pero hablan entre ellos y no me dejan que escuche. Eso ha pasado en esta cuestión porque se ha tenido como una cierta comunicación. Déjenme comentarles, a partir de que, creo que fue el año pasado, el antepasado, estábamos todavía creo que en el rollo de la pandemia, me incluyen, ahí digo, benditas redes sociales, me invitan a participar y me incluyen en un grupo en donde participan académicos y profesionistas de diferentes ámbitos, no solamente mestizos, sino también indígenas. El grupo se llama Gala, ¿sí? Y esto fue a raíz de esta propuesta que ahora vuelve a tomar forma de incluir al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el INALI, dentro de lo que sería el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿sí? Entonces, esa primera llamada de atención, que fue hace 2 años, ¿no? Obliga, digo que obliga, ¿no? O que motiva a que todos estos interesados, repito, no solamente gente profesionista no indígena, sino también gente profesionista indígena, que yo no sabía que existía tantísima gente y que están promoviendo desde sus espacios de trabajo, desde sus ámbitos, una serie de actividades que tienen que ver con las lenguas originarias, ¿sí? Entonces, primero se comenzó con poquito y ahora no pasa un día en que no veamos una serie de eventos que se están promoviendo desde las comunidades, desde estos pequeños grupos, y que lo ponen a consideración de los demás y que te invitan a diferentes eventos, y todos tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones lingüísticas, con cuestiones de interculturalidad, y repito, que van más allá de la cuestión académica en sí, ¿sí? Es decir, hay una serie de iniciativas que desafortunadamente
Quizás por el espacio en donde se manejan hay poco conocimiento de que se están dando eso, pero me empiezo a dar cuenta de que en realidad hay unas iniciativas muy, muy grandes de cualquier cosa que tenga que ver con las lenguas y las culturas originarias y en donde están trabajando las propias comunidades, ¿no? Quizás no necesitaríamos estar en un grupo como estos, de Gala se llama el grupo, ¿sí? En donde para saber que existen como muchas iniciativas en relación a esto, ¿verdad? Entonces, y son iniciativas, son trabajos serios. Yo creo que eso es lo importante, no se trata solamente de, porque vemos, por ejemplo, en las redes sociales encontramos en el internet enseñanza del mije, ¿no? O enseñanza del náhuatl o enseñanza de cualquier otra lengua en 3 pasos, ¿no? Y la verdad es que no tienen ningún sustento, ninguna nada más es hola, ¿cómo estás? O buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso no es abordar desde mi punto de vista, ¿no? El trabajar seriamente con las lenguas originarias. Entonces, quizás habría un poco como que dar a conocer más estos otros espacios en donde, y estas iniciativas, que son iniciativas de las propias comunidades, de los propios grupos, tanto en las ciudades como desde las poblaciones. Esa es una cuestión súper importante, ¿no? O sea, no tenemos nosotros, pienso yo, y ahí va yo introduzco la pregunta, no tenemos que pensar que solo desde las instituciones formales, desde las grandes instituciones, se pueden trabajar esto de las lenguas y las culturas originarias, que dentro de las propias comunidades los grupos interesados pueden hacer cosas y pueden proponer cosas. ¿Cómo la ven? Mal. Ah, ya. Bueno, es que sí, o sea, sí, no siempre va a ser la institución educativa la que tiene que dar pues el primer paso, ¿no? Claro. Pero es que estamos hablando ahorita de la universidad, entonces son jóvenes que de cierta manera, pues ahorita, pues ¿dónde encontramos a todo el grupo de jóvenes pues acumulados en las universidades, ¿no? Entonces, ¿de qué forma abordar ese tema? Pues obviamente el tocar el de que nada más digan el hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí está como que muy limitado para entrar a fondo, a saber bien lo que es esa lengua. Es difícil, pero también creo que es difícil de esa forma porque supongamos, ¿no? De que, por ejemplo, los médicos, todo lo que tienen que estudiar, tienen muchas materias, no duermen, y ahora le doy la materia de lengua en mije, ¿no? Entonces va a decir, ¿qué pasó? ¿No? Porque hay muchas materias y apenas si duermo. Entonces, meter poco a poco este tema de sobre cómo, qué son las lenguas, obviamente, pues, bueno, o sea, de que las instituciones no solamente tengan que dar este paso, de que sean incluso las comunidades. Entonces podríamos decir que las comunidades dentro de aquí de la ciudad, por ejemplo, no sea una alcaldía, pues podría ser, se considera una comunidad, ¿no? Entonces esta alcaldía, por ejemplo, cómo tocar el tema de que hay un evento, así como lo menciona, en donde pues puedan venir jóvenes, grandes, o sea, de cualquier edad, en donde se puedan involucrar, ¿no? O sea, interactuar con personas que son hablantes, o no sé, con alguna canción, con algún libro, con algún póster, o sea, que haya una interacción, ¿no? Que no solamente de sea forma teórica, ¿no? De que todo ¿no? Que así se tiene que decir, que así se menciona, o sea, pero que haya al menos una interacción, tanto pues de población a lengua, ¿no? Entonces, sí, así como lo menciona, no solamente debe ser en las instituciones, o sea, como que darles esta responsabilidad, sino que habría por parte de, pues, nosotros, ¿no? Tallos algo de la universidad, y pues al menos tendría como un interés de que los demás también lleguen a tener este aprendizaje, ¿no? Aunque no solamente sea un hola, pero pues me bastaría con que ya me sepa responderte, yo lo saludo, ya me responde el saludo, digo, pues mire, ya vamos poco a poco, no avanzando, porque así meterlo de golpe, todo lo que conlleva una lengua, pues es muy difícil, es como si a cierta edad quisiéramos aprender una lengua que no sea el inglés, pues qué complicado, ¿no? Pero pues no es imposible. Entonces, son muchas cosas que pues sí, no solamente tiene que ser una institución a la que hay que dar el trabajo, también por parte de nosotros como estudiantes o docentes o familiares, ¿no? De los alumnos, que haya un interés, ¿no? Que de que de cierta manera se sientan identificados y que tengan este acercamiento, ¿no? Y así como lo mencionaba ahorita, que antes de que se me olvide, por ejemplo, ahorita que estaba mencionando que de los médicos,
o los enfermeros o los que están de medicina, pues sí tienen muchas materias y pues ahí ya no se toca eso, ¿no? De una lengua originaria. A lo mejor ya se toca el inglés por las formas en las que se dicen unas cosas, de la medicina y todo eso. Entonces, por ejemplo, ya que ellos ya trabajen y que, no sé, a uno lo manden en una comunidad, y pues no va a haber esta interacción, ¿no? Tanto de médico con la población, pues va a haber un conflicto, pero si hubiera tan siquiera un acercamiento de ese futuro médico en que sepa, pues es que hay personas que hablan así, tienen esta lengua, de qué forma yo podría interactuar con ellos, si de forma nada más escrita, o yo tengo que aprender esa lengua. Entonces que hayan tocado ese tema dentro de su carrera, obviamente no de un tema muy amplio, pero que al menos se ha mencionado de la importancia que puede resultar al momento de ser reubicado a un trabajo, ¿no? donde vaya a trabajar él. Porque pues incluso aquí en la ciudad, ¿no? Hay personas que no llegan a hablar bien el español, pero qué tal en su lengua, qué fluido lo platican, ¿no? Claro. Entonces, de esa forma en la que pues uno no se sienta superior por hablar el español, pero que también de ese respeto, ¿no? De que al interactuar con otra persona, pues hay un respeto mutuo, ¿no? Entonces, Claro. por ejemplo, no sé si me haya desviado mucho, pero pues ahí Sí, más o menos digamos que es parte de. es parte de, ¿no? Ok, Ok. era ese mi comentario. Ok, Paz, ¿tú cómo lo piensas? Bueno, justamente esta parte, llegado justa de las lenguas y las culturas, creo que un poquito se ha romantizado, se ha folclorizado para las comunidades, ¿no? Porque llegan las instituciones, en trajes típicos, en la lengua, en esta parte de, pues también en lo, se puede decir, con la parte de la naturaleza. Considero es empezar sobre el interés local, o sea, desde la comunidad, porque si las instituciones públicas conllevan otras cuestiones más políticas y creo que no es así, sino que es desde lo local, ¿no? Empezar a tener un interés el de cómo trabajar esta parte de la lengua y la cultura, porque va de la mano. Como les digo, yo he vivido mucho tiempo ya aquí en Tlalpan, y justamente llegan estos programas y considero que muchas veces nada más porque tener como ese reconocimiento, sino que no, Tlalpan considero que es como una zona muy multicultural porque vienen de diferentes estados también. Bueno, también se puede decir alcaldías, pero no nada más es esta parte de, ay, vienen de tal y romantizar, sino que es ese interés propio, o sea, el reconocimiento personal, pero también esta parte social, o sea, de que pues somos tan diversos en esta cuestión, pero es trabajar en eso, porque sí hay lugares que trabajan esto, sobre todo, o sea, esa parte no nada más de la lengua, sino la cultura, o sea, yo he visto sobre todo con las danzas, dices, o sea, las danzas, ¿de dónde? Pues es tal estado, pero se está llevando a cabo, pero ese es un interés más de comunidad, o sea, vamos, para que no se pierda, o sea, esa parte de la danza, porque es cultural, pero también ahí viene de lo que es la parte de la lengua, porque pues todo fluye en esta cuestión. Claro. Eh, un poco como para ir dejando, digamos, algunos elementos que desde mi punto de vista deberíamos de comenzar a pensar, a abordar para formar educadores bilingües para trabajar en el ámbito universitario, ¿sí? Que no sea solamente para la primaria, que no solamente sea para la secundaria, sino que trascienda y realmente poder tener un programa o una serie de programas educativos en donde se aborden, en donde se trabajen, en donde realmente se formen universitarios en educación intercultural y bilingüe, ¿sí? 2 lenguas, 2 culturas, ¿sí? Y yo solamente lo quiero dejar anotado. Seguramente ustedes, porque así se nos ha pasado el tiempo y sí hay mucho sobre qué platicar, ¿no? Y siempre esta plática es como muy gratificante. Me gustaría que ustedes, yo digo 2 o 3 cosas y que ustedes dijeran qué otras cosas consideran ustedes. 1, ¿sí? Debemos
de abordar las lenguas originarias para un currículum universitario como objetos de conocimiento y como medios de comunicación. ¿Sí? Ese sería, desde mi punto de vista, una cuestión importante que habría que trabajar, que habría que realmente estar abordando para un futuro, yo digo un futuro próximo, ¿sí? Esas son mis utopías y siempre lo digo, ese es un futuro próximo, ¿sí? La otra, que las lenguas estén presentes en los currículums formales y prácticos como una cuestión transversal. Es decir, que desde el primer semestre, el primer día de clase, en todas las materias, esté presente el asunto de las lenguas originarias. Y finalmente, el siguiente reto que nosotros tendríamos que visualizar, la educación intercultural bilingüe, las lenguas originarias, las culturas originarias, más allá del mundo indígena. Esos serían, desde mi punto de vista, o sea, los tres grandísimos, no lo quiero llamar problemas, son retos que nosotros tendríamos que abordar, cada quien desde sus propias trincheras, ¿verdad? Porque yo tengo un punto de vista, ustedes, cada uno de ustedes tendrán sus puntos de vista, pero eso es importante, ¿sí? Yo no puedo me imaginar la epistemología mije o la epistemología náhuatl o cualquier otra, porque tiene que ver en todo esto, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, repito, serían como las tres grandes cuestiones que tendríamos que comenzar a abordar. Y yo les digo, a ustedes les tocará, les comenzarán, porque ustedes ya están próximos a salir y seguramente pues ya van a empezar a ver esto. Porque me gustaría que compartiéramos esta utopía, si se puede, ¿no? ¿Cómo la ven? Okay. Yo también podría, no sé, mencionar que también haya esta intervención por parte de hablantes, no sé, incluso de un hablante de alguna comunidad, que esta misma persona nos llegue a compartirnos sus propios saberes, su propio conocimiento, qué valor le da a su lengua. Entonces, esta intervención por parte de propios hablantes para que hablen desde la comunidad, porque sería el representante de la comunidad, ¿no? Porque obviamente yo no puedo hablar por parte de los náhuatl, yo no puedo hablar por parte de los mazatecos, porque ellos van a, así como lo mismo, como lo acaba de decir usted, no va a saber lo que yo estoy pensando, ¿no? Y además a lo mejor no sé qué estoy pensando yo, y ahorita lo digo y tampoco es, ¿no? Entonces, pero que haya una intervención por parte de los mismos hablantes, que incluso ellos puedan compartir estos conocimientos que ellos tienen, que a veces no se llegan a tomar en cuenta, que así como lo mencionábamos hace un rato, ¿no? De que las instituciones tenían que hacer este trabajo de, por ejemplo, investigar o que ellos tengan que meter mano cuando incluso debe haber compañeros profesionistas o compañeros de la misma licenciatura, por ejemplo, aquí otros semestres que tienen un conocimiento muy amplio de su lengua, entonces que estos mismos puedan intervenir para que también puedan compartir ese conocimiento con otros compañeros, así como lo de la interculturalidad, en donde pues un náhuatl puede hablar con un mije como ahorita estamos platicando y estamos compartiendo ese conocimiento, pero ninguno es mejor que otro, más bien estamos aprendiendo del otro. Entonces sería, por ejemplo, eso. Claro. Okay. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Okay. Son retos. Okay. Sí, algo que siempre y luego me he cuestionado es que los profesionistas, algún interés personal sobre las lenguas indígenas, pues sí que conocieran más la lengua, que empezaran a hablar o aprender, al menos, tal vez no así como nosotros conocemos, al menos saludar, despedirse, cómo estás, trabajar con ellos, o sea, porque es como, es esta reciprocidad que debe de existir, ¿no? Claro. Que tenga ese como el interés, no nada más, ay, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa ahí con estas lenguas, con esta cultura? El reto sería como hablar otra lengua, o sea, tal vez el mío sería una tercera lengua. Algo también considero esta parte del diálogo con las comunidades, con los que están ahí, que están
tienen un cierto cargo. O sea, la opinión de ellos siento que cuenta mucho para que puedas trabajar. Claro, pues sin duda son verdaderos desafíos todo esto que hemos estado platicando, ¿sí? Exacto. Y hay muchísimos desafíos a los que nos enfrentamos, a los que ustedes se van a enfrentar en su carrera profesional. Y bueno, no vamos a resolver muchas cosas, pero este diálogo me parece que, pues que abre otras posibilidades, ¿no? Y quizás escucharnos a nosotros mismos y escucharnos lo que dice el otro, pues eso apoya sin duda lo que venga después, ¿verdad? Pues yo no me queda más que agradecer su participación. Ha sido súper enriquecedor, súper interesante que se hayan dado el tiempo para participar en esto. De verdad, no saben cómo se los agradezco, ¿sí? Los conozco desde hace tiempo y sé pues que tienen todavía muchísimo que dar y van a dar, ¿no? Les agradezco que hayan aceptado. No es fácil estar ante las cámaras, pero lo hicimos, ¿no? Se logró. Eso me parece súper importante. Paz, Beni, de verdad que siempre ha sido muy interesante conversar con ustedes. Estos temas que son serios, igual cuando hacemos bromas, ¿verdad? Claro. Entonces, pues hemos terminado nosotros con estos, nuestro programa que es de la serie Desafíos de la Educación Intercultural Bilingüe. Agradecemos a doctora Graciela Herrera, que es la que está organizando esto, ¿sí? Y a todos los compañeros que tanto ya me precedieron como que vienen después a conversar con alguno de los temas justamente sobre los desafíos de la educación intercultural bilingüe. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, profesora. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación. Miacta Socamati. Gracias. Educar para transformar.